Buenos días, jóvenes. Bueno, vamos a continuar con el avance para su examen final. Ya saben, el día de mañana vamos a colocar una hora para ver de realizar la práctica con los representantes de cada grupo que puedan reproducirles a ustedes y luego ver el tema de hacer con los otros siguientes grupos antes de que puedan prácticamente reproducirlos bien los ejercicios. No se preocupen que no es difícil. Lo que sí tienen que ir haciendo todo es la teoría. Muy bien, jóvenes. ¿Pueden ver la diapositiva? Sí, doctor. Muy bien, jóvenes. Este es un tema muy interesante. Son los traumas obstétricos. Generalmente son desapercibidos cuando el niño nace. ¿Por qué? Porque justamente se dan al momento del nacimiento. Y es por eso que se lo denomina traumas obstétricos. Aquí van a haber lesiones traumáticas, van a haber alteraciones plexuales, van a haber incluso los casos de fracturas y luxaciones que se pueden producir durante el momento del parto. Es importante que ustedes puedan determinar prácticamente conclusiones para tener conducta, para tener discusiones en sus resultados. Y todo esto nace con la interrogante que se van a plantear, con los objetivos que se van a responder y con la formulación de criterios. Por eso yo les digo que ustedes deben de leer, analizar, discutir los casos, estudiar días antes, porque como les digo, para que ustedes puedan sacar la conclusión y la conducta de un caso clínico, ustedes pues tienen que tener primero la interrogante, ¿no? Por ejemplo aquí, ¿qué es un trauma obstétrico? Pues interrogante. El objetivo, definir o resumir la definición de un trauma obstétrico y su criterio pues será el trauma producido por el nacimiento. Entonces, en base a todas estas formulaciones, ustedes pueden tener un criterio sólido. Por ejemplo, los objetivos. Conocer las definiciones de los diferentes traumáticos, conocer las diferentes traumáticas al momento del parto, identificar las posibles lesiones plexuales en el recién nacido, detectar alteraciones inadvertidas en la morfología del neonato, conocer los factores de riesgo asociados a estos traumas, diagnóstica precoz que lo deja al niño, y llegar a conclusiones a través de discusiones de todos los criterios obtenidos para alcance de un objetivo general. ¿Alguien sabe a qué me refiero con lesiones plexuales? ¿Alguien sabe qué es una lesión plexual o a qué me refiero? Jóvenes, ¿saben qué se refiere a una lesión plexual? ¿Tienen o no tienen idea? Doctor, puede ser cuando haya lesión de plexo braquial. Correcto, exacto. Cuando es a nivel de plexo braquial. El objetivo es conocer la definición de diferentes traumatismos obstétricos, pues se las definen como lesiones o lesiones físicas que sufre el recién nacido durante el parto, son causados por la mecánica del feto al pasar por el canal del parto, ¿no? A través de toda la pelvis, y por la tracción y presión producida por la manipulación durante el parto. Cuando estaba en la residencia, justamente hice una incidencia de todas las lesiones obstétricas que se producían en el hospital materno infantil, y bueno, me odiaron todos los que filmaban la, la historia clínica, eran residentes de primer año y en todos se diagnosticaba fractura de clavícula, pseudoparálisis de extremidad torácica de Levy, y que los residentes de primer año eran el factor de riesgo para tener un trauma obstétrico en el hospital materno infantil. La incidencia generalmente son 58 por cada 1000 nacidos vivos, imagínense
más que cualquier síndrome o patología que ustedes puedan detectar. Imagínense en Trinidad cuántos nacidos vivos tenemos por día y ustedes le suman este número de 58 sobre 1000, van a ver de que por lo menos un niño de cada 100 tiene un trauma obstétrico gracias al trabajo de parto como tal y a la manipulación de la obstetra. Entre los más comunes tenemos la equimosis, las petequias, la necrosis de grasa subcutánea, heridas de piel. Aquí pueden ver las equimosis. Generalmente se produce en partos pélvicos o partos que son pélvicos y traumáticos. Generalmente hacen que el niño, por esa extravasación de sangre, esa absorción de todo el hematoma, le produzca anemia y mucho, pues, dependiendo del volumen. El niño, la clasificación del shock en el niño pues es mucho más pequeña, ¿no? No estamos hablando de 350 ml, de un máximo 30 ml. Y eso que ya es un síndrome tipo 2. Esto lleva a que haya una reabsorción de bilirrubina, ¿no? Y haya una hiperbilirrubinemia. Entonces, todo esto por la desintegración del glóbulo rojo, el grupo M, la globina, pues, que se eleve la bilirrubina. Anteriormente era utilizado, si ustedes recuerdan, un niño que nacía con hiperbilirrubinemia, lo que hacían era ponerlo al sol, pero era una práctica un poco de doble filo, porque si bien el sol hace fotosíntesis y ayuda a degradar la bilirrubina, tenían que tener cuidado de que no sea un sol directo al niño, primeros rayos de sol en el día, no a mediodía, y sobre todo evitando que el niño se deshidrate y no una exposición prolongada. La fototerapia se puede realizar con luces, ¿no? En este caso se hacen luces LED a una densidad no superior a los 100 watts por el calor, evidentemente. Bueno, aunque las lámparas han evolucionado bastante, antes eran estas lámparas al vacío, ahora son luz LED. Las petequias generalmente se debe por una presión intratorácica exagerada que te produce una fragilidad capilar. Ustedes saben muy bien que el niño, que puede pesar entre 3, 5, en el máximo en los casos, pasar por un túnel estrecho, un túnel óseo, pues prácticamente va a haber una presión interior aumentada, en este caso torácica, en este caso puede ser abdominal. Entonces, esta presión aumentada intratorácica con fragilidad capilar te puede producir la petequia. Otra situación que te produce un aumento de presión, sobre todo a nivel del cuello para arriba, es el circular de cordón, aunque puede ser mortal por la asfixia al niño, evidentemente, pero ese circular de cordón te puede producir una hiperpresión a nivel de los capilares del cuello rágico, y esto te puede producir una trombocitopenia. La necrosis grasa subcutánea, pues son otro tipo de traumas obstétricos, en este caso son lesiones enduradas, o pueden ser bien circunscritas, como ustedes pueden ver en la imagen de la derecha superior. Pueden ver ese solevantamiento que tiende a tener ese color medio violáceo, ¿no? Con evidencias de sufrimientos de piel. Generalmente esto se debe a niños que son extremadamente grandes, como la macrosomía, o aquellos que son extraídos por dispositivos, por ejemplo, los forceps, que son como pinzas duras, evidentemente, a una piel tan delicada como el recién nacido, pues te va a producir esta necrosis grasa subcutánea por la presión que ejerce, ¿no? Los partos prolongados, aquellos partos que son un periodo expulsivo con una fuerza tónico-clónica de lo que es el útero, va a presionar demasiado al bebé y puede, en cierta medida, ocasionar esa necrosis grasa subcutánea. Esto que lleva a que existan cuadros de hipoxia, de isquemia local, o en caso de que haya un enfriamiento excesivo, porque muchas veces, bueno, quizás ya no, pero antes los niños eran colocados sobre superficies planas, duras, extremadamente frías, o apoyaban sobre un lado
de la mesa exploradora o la misma cuna, y ese frío excesivo te podía producir una necrosis. Gracias, evidentemente, por la vasoconstricción que produce, pues los fríos, ¿no? Generalmente se lo diagnosticaba a partir de los 6 o 10 días de edad, en la que era evidente, como pueden ver en la imagen, de la lesión circunscrita delimitada. Las zonas más proclives a tener esta alteración, pues las mejillas, cuello, hombros, la espalda, zonas glúteas, brazos, muslo. Que lo que sucede en una úlcera por presión son las lesiones, son las partes donde tienen más superficie con relieve óseo, al igual que se producen en las úlceras por presión, por ejemplo en el sacro, talón y compañía. Pues son lugares donde existe, como le digo, una protuberancia ósea donde va a haber mayor presión. La complicación, generalmente la zona que ha sido necrosada va a ser remodelada. Entonces esta zona que va a ser remodelada tiende a tener una atrofia, y ustedes saben que todo tejido que ha sangrado, que se encuentra en remodelación, se puede calcificar, y en este caso producir estas calcificaciones intrasustancia, ya sea a nivel de tejido celular subcutáneo, ya sea las heridas. Las heridas de la piel pueden ser con el bisturí. Muchas veces las cesáreas son iterativas, el útero es ya en su segmento demasiado delgado, y cuando realizan el corte con el bisturí sobre el útero, pueden prácticamente pasarse de mano y llegar a cortar al niño, ¿no? En situaciones profundas, la misma sutura puede solucionarte el problema, ¿no? Cuando son superficiales, una banda adhesiva, un pequeño microsport te puede ayudar. Y las zonas más proclives a sufrir este tipo de lesiones, por ejemplo, el cuero cabelludo, la zona glútea, los glúteos, ¿no? Son las partes donde más se exponen. Al igual que las heridas, en este caso cortantes, se pueden producir heridas por quemadura. Por ejemplo, en el caso de que los niños nacen con una hipotermia marcada y eh, necesitan mantas de calor, o muchas veces cometieron, por ejemplo, en la imagen de la derecha, pueden ver unas quemaduras bastante amplias en lo que son las caras internas de la tibia, del dorso del pie. ¿Esto por qué? Porque ustedes recordarán esos packs que se le daban con agua caliente para entibiar o calentar prácticamente los pies. Pues antes eran bastante utilizadas, antes que vengan las mantas eléctricas de calor, que eran las que nos ponían prácticamente cuando éramos recién nacidos. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado porque la piel de los niños es bastante delicada, pues, ¿no? Viene una quemadura intencional. Ahora, cuando hablamos de situaciones sexuales, esto es muy importante porque ya aquí estamos hablando de todo un plexo braquial que se puede lesionar, y si ustedes recordarán o ya llevan en neurocirugía, plexo braquial, ustedes van a saber que tanto el plexo braquial como el plexo lumosacro son los que nos comandan las extremidades. Sin aquello, por más que tengamos la extremidad, pues es una extremidad apendicular y totalmente inútil. Tienen que recordar esta anatomía de que existe el plexo braquial conformado por las raíces espinales de lo que son C5, C6, C7, C8 y T1. A este nivel, que obviamente se encuentra a nivel cervical, van a estar formados los troncos primarios y secundarios, y de los secundarios pues vamos a tener sus ramas terminales, que son las que específicamente comandan las extremidades. Y se la clasificó de diferentes maneras, las lesiones plexuales, como les decía, por esta división, tanto primario como secundario. En el caso de que eran diagnosticadas las lesiones por encima de la clavícula, la lesión se encontraba por encima de la clavícula, podían tener supraclaviculares, y específicamente podían tener lesiones superiores, como la de Herbert-Duchenne, situaciones medias, como la lesión de Remack, o supraclaviculares inferiores, como la de Jerry Clamp, que prácticamente era otro tipo de lesión al igual plexual, pero como ustedes saben, mientras va descendiendo
del tronco primario, tronco secundario, van saliendo las ramas terminales y cambia la situación. Podían ser también retroclaviculares, podían ser infraclaviculares, que netamente ya ramas terminales del plexo braquial, o podían ser a doble nivel. Entonces, esta clasificación nos ayudó mucho a entender la diferente sintomatología. El mecanismo de producción para este tipo de lesión, que son por una tracción excesiva, tenían tracciones excesivas, por ejemplo, en las distocias, en lo que el niño era macrosómico, un canal del parto bastante estrecho, y como pueden ver la maniobra, en este caso, es una tracción de la parte cefálica, y vean cómo elonga el plexo braquial por una distracción excesiva de la columna cervical. Es decir, en situaciones donde son necesarias este tipo de maniobra, como la realización, la extracción con los forceps, como pueden ver ustedes, agarra toda la carita, cráneo y cara, para retirar al niño. O puede ser una extracción a través de un vacuum, que es esta ventosa. Y si ustedes se ponen a pensar, estos dos dispositivos, uno como una pinza, te puede producir una lesión. Por ejemplo, los forceps te producían incluso a veces hasta heridas profundas, cortantes, ya lesiones en cuero cabelludo, como les decía, con herida. Y en el caso de las ventosas te producía un hematoma por la presión que se ejercía y los niños parecían unos extraterrestres con toda la región occipital con un aumento de volumen debido a la hiperpresión que producían estos dispositivos. Ahora ya hablando de la lesión de Heart-Duchenne, perdón, sí, de Heart-Duchenne, que es superior, supraclavicular, aquí tenían ustedes, vean la imagen, en este caso la extremidad derecha, que está sobresaltada con este color lila, si mal no recuerdo, ¿no? El niño presenta un brazo en aducción y rotación interna. El brazo está pegado al cuerpo y se encuentra en rotación interna. Se encuentra el codo en extensión, vean ustedes cómo el codo está recto. Existe pronación del antebrazo y flexión de la muñeca. En este caso la flexión es hacia volar, ¿no? Hacia adentro. El reflejo de Moro, que es ese reflejo que ustedes agarran al niño con su dos bracitos, lo tienden a levantar, el niño estando acostado, y lo sueltan, o sea, no es que lo alzan y lo sueltan, sino que hacen un intento de levantarlo y sueltan, y el niño tiende a abrir y cerrar reflejamente las extremidades, como si se tratara de sujetar. El reflejo bicipital, el reflejo radial, pues prácticamente al igual que Moro, y Moro el principal, están ausentes. El signo de la bufanda es prácticamente este bracito que no lo está moviendo el paciente, ustedes lo colocan por encima de la cara. El brazo que tiene una lesión neurológica que no va a mover ese brazo, se queda como una bufanda por delante de la cara. No trata de retirarlo porque no puede, evidentemente. Si no fuera una lesión y ustedes intentan en el brazo contralateral, verán que si ustedes le colocan el brazo en la cara del niño, él lo retira. Pero en el caso de que exista una lesión plexual y ustedes movilizan esta extremidad que está sin movimiento, la ponen sobre la cara como una bufanda, se van a dar cuenta de que existe cero motricidad. Tenemos la otra lesión inferior, que es la de Sheridan-Clamp, ¿no? En este hay que ser un poco más práctico. Como pueden ver, las dos imágenes son características de estas lesiones infraclaviculares. Por ejemplo, ven la ptosis palpebral del lado derecho, acompañada de esa midriasis del lado izquierdo, o sea, una pupila es más grande que la otra. Además, que pueden ver este brazo, no en extensión, sino este codo en flexión, ¿no? Y pueden ver la flexión volar de la muñeca con una hiperextensión metacarbofalángica y flexión interfalángica, como si fuera una garra.
Entonces, en esto implica músculos intrínsecos de la mano y flexores de la muñeca y de los dedos. La flexión y supinación del antebrazo, vean, totalmente diferente a la de Jeren Clamp, a la de Herduchen, ¿no? Hay una hiperextensión metacarpofaláctica y flexión interfalángica con esa típica postura de mano en garra. O no sé si ustedes alguna vez habrán visto un oficial inglés, ¿no? En el cual tenían un pequeño silbato amarrado a una cadenilla o a un cordón, y van a ver que clásicamente en los dibujos animados o películas antiguas, este oficial, su silbato lo tenía girando, prácticamente revoloteando, y esa posición de para hacerlo revolotear adopta esa posición del niño, ¿no? En ese tipo de garra o de guardia inglés. En este caso, el reflejo de prensión está ausente, el niño no puede realizar la prensión, no toma las situaciones con la mano, ¿no? Está totalmente ausente. Esta situación de tosis palpebral y miosis del lado de la tosis palpebral y la miriasis del lado contralateral, más el enostalmo, que es ese pequeño achicamiento del ojo que pareciera hundido, ¿no? Que es una, como una imaginación, el ojo se ve un poco más hacia posterior, como si tuviera de menor volumen a la cuenca orbitaria, ¿no? Que tiene el nombre del síndrome de Claudio-Bernard-Horner. Este síndrome de Claudio-Bernard-Horner obedece justamente a una lesión plexual alta, a una lesión de, de un par craneal, y también obedece a una lesión retroclavicular y sobre todo a nivel de hipogloso mayor, el 12º, si mal no recuerdo, de los nervios de los pares craneales, así que ya lo han avanzado. Este mismo síndrome de Claudio-Bernard-Horner es una de las complicaciones cuando realizan un bloqueo interescalérico los anestesiólogos y te bloquean por demás las ramas inferiores del plexo braquial, y puedes reproducir esto no solamente en el niño, sino también en el paciente recién anestesiado. Muy bien. Es importante que este trauma obstétrico se detecten las alteraciones inadvertidas en la morfología del neonato. O sea, hay situaciones que vienen asociadas y no son tan evidentes como veíamos la necrosis grasa o las equimosis. Y en este caso, ustedes tienen que ver que no exista rotura hepática, rotura de vaso, de glándulas suprarrenales, que las lesiones testiculares estén ausentes, fracturas, en este caso la fractura de clavícula es muy frecuente por la maniobra de traccionar los hombros, fracturas de húmero, fracturas de fémur, e incluso las luxaciones, sobre todo en los pacientes que vienen en posición podálica y que al realizar el enganche de ambas caderas, la tracción puede ser exagerada y evidentemente producir la luxación. Ahora, en el caso de que hablemos de rupturas hepáticas, se ha visto muy frecuentemente cuando los niños son macrosómicos, o sea, son niños muy grandes o han tenido patología de base como las hepatomegalia, ¿no? El niño aparte nace en una presentación pélvica, nace de nalga, y ese aumento de presión, ¿no? Va a hacer que exista un estallido, en este caso, de la zona hepática, ¿no? Y esto va a llevar a que exista asfixia y problemas de coagulación, porque evidentemente ese hígado está sangrando por la ruptura. Aunque gracias a Dios la lesión más frecuente es un hematoma subcapsular, quiere decir que está bien contenido y que tiene gran chance de ser reabsorbido. Los primeros 3 días el niño, como no demanda mucho ese hígado, puede ser asintomático o producir síntomas inespecíficos. Por eso siempre el pediatra, cuando examina un parto que ha sido dificultoso, tiene que palpar justamente la región hepática y palpa en ese cuadrante superior derecho, al igual que tiene registros laboratoriales. Por ejemplo, si hay una lesión hepática donde está sangrando, pues tendrá obligatoriamente que ver un hemograma completo con un hemoglobina, con un hematocrito
hemoglobina. Como el paciente sangra y no necesita sangrar 1 litro para estar en shock hipovolémico, hay que ver si no existe riesgo de un colapso circulatorio repentino por ruptura del hematoma. Ya ustedes vieron que es un hematoma subcapsular. El hematoma puede aumentar de volumen y puede romper la cápsula y evidentemente tener una extravasación de sangre, ¿no? Las radiografías también son de mucha importancia. ¿Por qué? Porque te pueden delimitar signos que son indirectos. El tratamiento, una cirugía laparoscópica exploratoria, ¿no? Y una previa transfusión para reponer el volumen perdido. Similar a lo que produce en el hígado, nos produce en el vaso, ¿no? Con ese gran problema de que el vaso es mucho más friable, es más grande y es más susceptible a sufrir una ruptura. Las glándulas suprarrenales, de igual manera, evidenciar de que no exista, ¿no?, aumentos de volumen a nivel de todo lo que sería el árbol geniturinario, porque ustedes saben que las glándulas suprarrenales se encontrarán por encima. Las lesiones genitales, hay que revisar siempre al niño en cuestiones de testículos y en cuestiones de meato urinario, ¿no? Generalmente se deben a problemas de edemas o hematomas, ¿no? Y sobre todo puede ser un edema generalizado que puede llegar a formar un hematocele, ¿no? Prácticamente ya una formación tanto de edema como de sangre que se forma a nivel testicular. ¿Cuánto más falta, jóvenes? Que se acaben. Las fracturas de clavícula, como en toda fractura de clavícula existe un trazo de fractura, puede haber un desplazamiento, y como nos damos cuenta en un niño que tiene una fractura de clavícula, generalmente la disminución o ausencia de movimiento del lado afectado, si existe una fractura de clavícula, ya sea en tallo verde o ya sea con desplazamiento total, la extremidad no va a estar aumentada, ni siquiera va a estar presente en ese niño. No presenta reflejo de morro, presenta llanto, porque si ustedes traccionan de esta extremidad para levantarlo al niño, el niño va a llorar. Es muy importante que sepan diferenciar entre una fractura de húmero y una parálisis braquial. Ya les decía, si hay una fractura, el niño no va a movilizar. Si tiene una lesión plexual, mucho menos va a movilizar. Tratamiento: se coloca el brazo en abducción de 60 grados, codo flexionado 90, y generalmente se retira cualquier maniobra o cualquier dispositivo que hayan colocado entre 7 a 10 días. Generalmente a los niños, por su rápido poder de consolidación, es preferible dejarlo sin nada, solamente tratamiento conservador con un pequeño analgésico. En este caso vía oral, se le puede dar a la madre paracetamol, y la madre le va a pasar estos analgésicos al hijo. Fractura de húmero, en frecuencia del segundo más fracturado. Generalmente se da una tracción con una rotación simultánea de brazo. Puede ser frecuentemente en diáfisis, y este puede fracturar como rama verde. Fracturas de fémur, lo más importante es la deformidad en la pierna que se puede evidenciar. Las luxaciones, esa desarticulación que puede existir en hombro, codo y cadera, también tienen que verse tanto por un trauma obstétrico, ¿no?, o de un trauma a causa de una malformación congénita o una mala posición intrauterina, por ejemplo, las luxaciones de rodilla hacia posterior, o en el caso de los pivot, que no deja de ser una luxación permanente de lo que es la primer cuña, el astrágalo y el astrágalo sobre lo que sería el calcáneo. Factores de riesgo asociados, generalmente primer paridad, un parto muy prolongado, una presentación anormal, madres de baja estatura, cantidad pequeña de líquido amniótico como el oligohidranios, o en el caso de que sean niños muy prematuros. En el caso de que no haya una proporción entre el recién nacido con una cabeza grande, o sea, el cuerpo es más pequeño que la cabeza,
Un recién nacido de peso elevado con respecto a la edad gestacional es un niño macrosómico, anomalías fetales, la extracción con forceps o con ventosa, la presentación de pies o podálicos, o en el caso de que hayan usado citotóxicos o anestésicos durante el parto para hacia la madre. Ya lo mencionábamos, la macrosomía, esos niños que son de bastante grandes, o esta desproporción cefalopélvica, que es la más común de causa para una cesárea. ¿Qué nos debe orientar para hacer un diagnóstico precoz? Evidentemente el dolor, la incapacidad funcional, la deformidad, la equimosis, el crépito óseo, la movilidad anormal de la extremidad, y en el caso que el paciente pueda estar cursando con una hemorragia o un shock. 2 o 3 criterios de cualquiera de estos de aquí, sintomatológicos, más el segmento de todo el cuerpo, en este caso de la autonomía neonatal, da una impresión diagnóstica. Entonces, conclusiones. A todo recién nacido debe contar con una ficha prenatal y una ficha postnatal donde se puedan colocar todas las situaciones que hemos estado mencionando. Un niño recibo vivo debe ser examinado y estudiado por exámenes complementarios de rutina, por ejemplo, hemograma completo, grupo de factor, sonografía, o sea, ecografías de partes blandas y duras. Todo lo neonato otorgado de la alta médica debe ser citado a su consulta en la primera semana. O sea, si le diste de alta hoy, este paciente va a venir mínimo el otro lunes. La interacción multidisciplinaria de esta misma entidad, evidentemente, es importante porque solamente habla al traumatólogo cuando hay una complicación establecida y no cuando es aguda. Por ejemplo, nos ha tocado atender niños que han tenido lesiones plexuales, han quedado con el bracito deforme, ya inutilizado y recién buscan ayuda cuando ese niño debió haber sido sometido quizás a un injerto del plexo braquial a su corta edad. Pero bueno. Bueno, jóvenes, espero que les haya gustado la clase. Es un tema bonito, trauma obstétrico. Quizás muchos ya ahora están viendo de que tienen amigos, tienen compañeros quizás que han tenido un trauma obstétrico y aún no saben el diagnóstico. El diagnóstico queda en que nació así, pero no saben a qué se debió. Bueno, jóvenes, que tengan buen día. Coordinamos para el día de mañana.